Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy muy contento de tenerlos aquí conmigo hoy. Para los que son nuevos por aquí me presento, soy tu nombre del canal, y en este espacio compartimos de todo un poco, desde mis experiencias personales hasta reflexiones sobre la vida, el amor, y por supuesto mucho entretenimiento. Hoy vamos a tocar un tema que me toca muy de cerca, algo que siento que es importante compartir con ustedes, porque sé que muchos, en algún momento de sus vidas, se han enfrentado a situaciones similares. Vamos a hablar sobre la felicidad, sobre cómo a veces el mundo parece confabularse para robárnosla, y sobre cómo podemos luchar para protegerla, para aferrarnos a ella con uñas y dientes. Porque, seamos sinceros, la felicidad es un tesoro, ¿verdad? Y nadie tiene derecho a arrebatárnosla. Este vídeo, de alguna manera, es una respuesta, es un grito, es una declaración. Es decir, ya basta. No voy a permitir que nadie ni nada me quite la felicidad. Y quiero invitarlos a ustedes a hacer lo mismo. Quiero que después de ver este vídeo se sientan empoderados, fuertes, capaces de defender su alegría, su paz interior. Así que pónganse cómodos, relájense, agarren su bebida favorita, porque vamos a tener una conversación honesta y profunda. Antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, arrancamos. Bien, como les decía, la felicidad. Qué tema tan complejo y a la vez tan simple. Complejo porque cada uno la encuentra en lugares diferentes, en experiencias únicas. Simple porque en esencia todos la buscamos de la misma manera, queremos sentirnos bien, queremos estar en paz, queremos disfrutar de la vida. Pero, ¿qué pasa cuando esa felicidad se ve amenazada? ¿Qué pasa cuando sentimos que alguien o algo está intentando arrebatárnosla? A mí me ha pasado. Y no una, ni dos, sino varias veces. Y sé que a muchos de ustedes también les ha pasado. En mi caso, gran parte de esas amenazas a mi felicidad han venido del escrutinio público, de la exposición mediática que conlleva mi trabajo. Ser actor, tener una cierta fama, tiene sus ventajas, claro que sí. Pero también tiene un lado oscuro, un lado que a veces puede ser muy difícil de sobrellevar. Me refiero a las críticas constantes, a los juicios sin fundamento, a las interpretaciones erróneas de mis acciones y mis palabras. A la invasión de mi privacidad, a la falta de respeto a mi intimidad. A la creación de historias falsas, a la difusión de rumores maliciosos. Todo eso con el tiempo va calando. Va dejando una huella, una cicatriz. Te hace sentir vulnerable, expuesto, indefenso. Te hace cuestionar todo, incluso a ti mismo. Te hace dudar de tus propias decisiones, de tus propios sentimientos. Y lo peor de todo es que te hace sentir que estás perdiendo el control de tu propia vida. Que ya no eres tú quien decide qué mostrar y qué no mostrar, qué decir y qué no decir. Que estás a merced de la opinión pública, del juicio de personas que ni siquiera te conocen. Recuerdo una época en particular, hace unos años, en la que me sentía especialmente abrumado por todo esto. Estaba trabajando en un proyecto muy importante, estaba muy ilusionado, pero al mismo tiempo me sentía constantemente atacado. Cada cosa que hacía, cada cosa que decía, era analizada, criticada, magnificada. Se sacaban conclusiones precipitadas, se inventaban historias sin sentido. Se me juzgaba por mi apariencia, por mi forma de hablar, por mi forma de vestir. Llegó un punto en el que me daba miedo salir a la calle. Me daba miedo hablar con la prensa. Me daba miedo publicar algo en mis redes sociales. Sentía que todo lo que hacía era utilizado en mi contra. Y eso, por supuesto, afectó mi felicidad. Me sentía triste, frustrado, enojado. Me costaba disfrutar de las cosas que antes me hacían feliz. Me aislé de mis amigos, de mi familia. Me encerré en mí mismo. Estaba a punto de rendirme. Estaba a punto de dejar que esas personas, que esos ataques, me robaran mi alegría, mi pasión, mi ilusión. Estaba a punto de permitir que me definieran, que me controlaran. Pero entonces, un día, me dije ya basta. No puedo seguir viviendo así. No puedo permitir que estas personas me arruinen la vida. No puedo dejar que me quiten mi felicidad. Y ahí fue cuando decidí tomar las riendas de mi vida. Decidí que no iba a dejar que nadie me definiera, que nadie me controlara. Decidí que iba a vivir mi vida a mi manera, sin importarme lo que dijeran los demás.
Empecé a priorizar mi bienestar emocional. Empecé a rodearme de personas que me querían y me apoyaban. Empecé a hacer cosas que me hacían feliz, leer, escribir, hacer deporte, viajar. Empecé a ignorar las críticas destructivas. Empecé a filtrar la información que consumía. Empecé a centrarme en lo positivo, en lo que me hacía bien. Y poco a poco fui recuperando mi felicidad. Fui recuperando mi paz interior. Fui recuperando el control de mi vida. No fue fácil, claro que no. Hubo momentos en los que me sentí tentado a rendirme, en los que sentí que no podía más. Pero seguí adelante con determinación y perseverancia. Y al final, lo logré. Logré superar esa etapa difícil. Logré salir fortalecido de esa experiencia. Logré recuperar mi felicidad. Y ahora, quiero compartir con ustedes algunas de las lecciones que aprendí durante ese proceso. Algunas de las herramientas que me ayudaron a proteger mi felicidad. La primera lección, y quizás la más importante, es que la felicidad es una decisión. Es una elección que hacemos cada día, cada momento. Podemos elegir ser felices incluso en medio de la adversidad. Podemos elegir enfocarnos en lo positivo incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. La segunda lección es que no podemos controlar lo que los demás piensan o dicen de nosotros. Pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a ello. Podemos elegir ignorar las críticas destructivas. Podemos elegir no darle importancia a los juicios sin fundamento. Podemos elegir no dejar que las opiniones de los demás nos afecten. La tercera lección es que es fundamental rodearnos de personas que nos quieren y nos apoyan. De personas que nos hacen sentir bien, que nos inspiran, que nos motivan. De personas que nos aceptan tal como somos con nuestros defectos y nuestras virtudes. La cuarta lección es que es importante cuidar de nuestra salud mental y emocional. Dedicar tiempo a hacer cosas que nos hacen felices, que nos relajan, que nos ayudan a desconectar del estrés y la ansiedad. Practicar actividades como el yoga, la meditación, el deporte, la lectura, la escritura. La quinta lección es que es esencial aprender a perdonar. Perdonar a los demás, pero también perdonarnos a nosotros mismos. Liberarnos del rencor, del resentimiento, del odio. Dejar ir el pasado y enfocarnos en el presente. La sexta lección es que es importante ser agradecidos. Agradecer por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que hemos logrado. Agradecer por las pequeñas cosas, por los detalles que a menudo pasamos por alto. Agradecer por la oportunidad de vivir, de amar, de aprender. La séptima lección, y esta es crucial, es aprender a poner límites. A decir que no, a proteger nuestra energía. A alejarnos de las personas tóxicas, de las situaciones negativas, de los ambientes que nos hacen daño. No tenemos que complacer a todo el mundo. No tenemos que estar disponibles para todos. Tenemos derecho a decir que no sin sentirnos culpables. Nuestra paz mental es primordial. La octava lección es ser auténticos. No tratar de ser alguien que no somos para complacer a los demás. No esconder nuestros defectos. No avergonzarnos de nuestras peculiaridades. Aceptar nuestra individualidad y celebrarla. Porque somos únicos e irrepetibles. Y eso es lo que nos hace especiales. La novena lección es aprender a amarnos a nosotros mismos. A aceptarnos tal como somos con nuestros defectos y nuestras virtudes. A valorarnos, a respetarnos, a cuidarnos. A creer en nosotros mismos. A saber que somos merecedores de amor y felicidad. Y la décima y última lección que quiero compartir con ustedes hoy, es que no están solos. Hay muchas personas que han pasado por lo mismo que ustedes. Hay muchas personas que los entienden, que los apoyan, que los quieren. No tengan miedo de pedir ayuda. No tengan miedo de hablar de sus sentimientos. No tengan miedo de mostrar su vulnerabilidad. Porque la vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. Todas estas lecciones me han ayudado a construir una vida más feliz, más plena, más auténtica. Me han ayudado a proteger mi felicidad de las amenazas externas. Me han ayudado a convertirme en una persona más fuerte, más resiliente, más sabia. Y espero que también puedan ayudar a ustedes. Espero que estas herramientas les sirvan para defender su alegría, para proteger su paz interior, para vivir una vida más feliz y satisfactoria.
Recuerden siempre, la felicidad es un derecho, no un privilegio. Y nadie tiene derecho a arrebatársela. Luchemos por ella, defendámosla con uñas y dientes. Porque vale la pena. Porque la vida es demasiado corta para ser infeliz. Así que levanten la cabeza, sonrían y salgan a conquistar el mundo. Demuéstrenle a todos que no van a permitir que nada ni nadie les quite la felicidad. Y recuerden siempre que yo estoy aquí para ustedes. Para apoyarlos, para motivarlos, para recordarles lo valiosos que son. Gracias por estar ahí. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, que les haya hecho reflexionar. En resumen, hoy hablamos de cómo proteger nuestra felicidad de las amenazas externas. Vimos que la felicidad es una decisión, que no podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a ello. Que es fundamental rodearnos de personas que nos quieren y nos apoyan, cuidar de nuestra salud mental y emocional, aprender a perdonar, ser agradecidos, poner límites, ser auténticos, amarnos a nosotros mismos y saber que no estamos solos. Gracias de verdad por dedicarme este tiempo. Significa mucho para mí que me permitan entrar en sus vidas, aunque sea a través de una pantalla. Espero que este mensaje les haya resonado y que puedan poner en práctica estos consejos para construir una vida más plena y feliz. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Se han sentido alguna vez amenazados en su felicidad? ¿Cómo han lidiado con ello? ¿Qué herramientas utilizan para proteger su alegría? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Sus historias son importantes y pueden inspirar a otras personas que están pasando por momentos difíciles. No tengan miedo de compartir sus pensamientos y sentimientos. Este es un espacio seguro donde podemos apoyarnos mutuamente. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis próximas publicaciones. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante, útil y entretenido. Recuerden que son valiosos, que son capaces, que son merecedores de amor y felicidad. No permitan que nadie les diga lo contrario. Luchemos juntos por un mundo más feliz, más justo y más lleno de amor. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Los quiero. Chao, chao. Asterisco asterisco ampliación del tema, protegiendo nuestra felicidad, una lucha constante asterisco asterisco. Hola de nuevo mi gente linda. Siguiendo con el tema de la felicidad que iniciamos en la introducción, quiero profundizar un poco más. No se trata solo de un vídeo con consejos rápidos, sino de una conversación continua, de un proceso de aprendizaje constante. Porque admitámoslo, la felicidad no es un estado estático al que llegamos y ya está. Es un baile, a veces un vals suave, otras veces un tango apasionado, y a veces, bueno, a veces es más como una pelea de barro. Hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones más profundas, anécdotas personales y herramientas prácticas para que realmente puedan blindar su felicidad contra esos embates de la vida. Y lo haremos dividiendo este tema en partes más digeribles, porque la felicidad, aunque compleja, puede ser abordada por partes como un buen pastel. Asterisco asterisco parte 1, la raíz de la felicidad, entender nuestra propia definición asterisco asterisco. Antes de hablar de cómo proteger la felicidad, es fundamental entender qué significa para cada uno de nosotros. Porque la felicidad no es un concepto universal. Lo que me hace feliz a mí, puede que a ti te aburra soberanamente y viceversa. Para algunos la felicidad se encuentra en el éxito profesional, en alcanzar metas ambiciosas, en dejar una huella en el mundo. Para otros está en las pequeñas cosas, una taza de café caliente en una mañana fría, una conversación con un amigo, una tarde leyendo un buen libro. Para otros más, la felicidad radica en las relaciones, el amor de una pareja, el cariño de la familia, la amistad sincera. La clave está en la autorreflexión. Tómense un momento para preguntarse, ¿qué me hace sentir realmente bien? ¿Qué actividades, personas o situaciones me llenan de energía positiva? ¿Qué cosas valoro más en la vida? Escriban sus respuestas. Hagan una lista de sus ingredientes de la felicidad. Esto les ayudará a tener claridad sobre lo que realmente importa y a priorizar esas cosas en su vida.
No se sientan presionados por las expectativas de los demás. Su felicidad es única y personal, y solo ustedes pueden definirla. En mi caso, por ejemplo, la actuación es una parte fundamental de mi felicidad. Me encanta dar vida a personajes, contar historias, conectar con el público. Pero también me hace feliz pasar tiempo con mi familia, viajar a lugares nuevos, leer sobre historia, y simplemente relajarme en casa con mi perro. Anécdota personal recuerdo una época en la que estaba obsesionado con el éxito profesional. Creía que ser famoso y tener mucho dinero era sinónimo de felicidad. Trabajaba sin parar, me exigía demasiado, me olvidaba de mis amigos y de mi familia. Y, ¿adivinen qué? Estaba profundamente infeliz. Fue solo cuando me detuve a reflexionar y a reevaluar mis prioridades que me di cuenta de que la verdadera felicidad estaba en las cosas simples, en las relaciones, en el equilibrio. Parte 2. Los ladrones de la felicidad, identificando las amenazas Una vez que sabemos que nos hace felices, es importante identificar las amenazas que pueden robar nuestra alegría. Estos ladrones de la felicidad pueden ser internos, nuestros propios pensamientos y emociones, o externos, personas, situaciones, eventos. Algunos de los ladrones de la felicidad más comunes son las comparaciones compararnos constantemente con los demás, envidiando lo que tienen, o lo que han logrado. Las expectativas irreales tener expectativas demasiado altas nosotros mismos o sobre los demás, lo que nos lleva a la frustración y la decepción. El perfeccionismo buscar la perfección en todo lo que hacemos, lo que nos impide disfrutar del proceso y nos genera ansiedad. La negatividad enfocarnos en lo negativo, en lo que está mal, en lo que falta, en lugar de apreciar lo que tenemos. Las relaciones tóxicas rodearnos de personas que nos critican, nos manipulan, nos hacen sentir mal. El estrés sentirnos abrumados por el trabajo, las responsabilidades, las obligaciones. El miedo dejar que el miedo nos paralice, impidiéndonos perseguir nuestros sueños y tomar riesgos. Las redes sociales la sobreexposición a imágenes idealizadas de la vida de los demás puede generar envidia, inseguridad y una sensación de no ser lo suficientemente buenos. Identificar a estos ladrones es el primer paso para protegernos de ellos. Tomen nota de cuáles de estos ladrones son más propensos a afectar su felicidad. ¿Se comparan mucho con los demás en redes sociales? ¿Tienden a ser perfeccionistas en su trabajo? ¿Hay alguna persona en su vida que constantemente los hace sentir mal? Anécdota personal en mi caso, uno de los mayores ladrones de mi felicidad ha sido el miedo al fracaso. Durante mucho tiempo me paralizó la idea de no estar a la altura, de no cumplir con las expectativas, de no ser lo suficientemente bueno. Ese miedo me impidió tomar riesgos, probar cosas nuevas y, en última instancia, disfrutar de mi trabajo. Fue solo cuando aprendí a aceptar el fracaso como parte del proceso y a valorarme por mi esfuerzo y mi perseverancia que pude liberarme de ese miedo y recuperar mi alegría. Parte 3. El escudo de la felicidad, herramientas para la protección Ahora que conocemos a los ladrones, vamos a construir un escudo para defendernos. Aquí les comparto algunas herramientas prácticas que he encontrado útiles a lo largo de mi vida. 1. Practicar la gratitud dedicar tiempo cada día a agradecer por las cosas buenas que tenemos en nuestra vida, por pequeñas que sean. Llevar un diario de gratitud puede ser muy útil. 2. Cultivar la autocompasión ser amables y comprensivos con nosotros mismos, especialmente cuando cometemos errores o enfrentamos dificultades. Recordarnos que somos humanos y que todos nos equivocamos. 3. Establecer límites aprender a decir que no a las cosas que no queremos hacer o que nos hacen sentir mal. Proteger nuestro tiempo y nuestra energía. 4. Practicar el mindfulness prestar atención al presente sin juzgar, sin analizar, simplemente observando. Esto nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. 5. Hacer ejercicio regularmente el ejercicio libera endorfinas, que tienen un efecto positivo en nuestro estado de ánimo.
Además, nos ayuda a mantenernos saludables física y mentalmente. 6. Conectar con la naturaleza. Pasar tiempo al aire libre, disfrutar del sol, del aire fresco, de la belleza natural. La naturaleza tiene un efecto calmante y revitalizante. 7. Cultivar relaciones positivas. Rodearnos de personas que nos quieren, nos apoyan, nos hacen sentir bien. Alejarnos de las personas tóxicas. 8. Aprender a perdonar. Perdonar a los demás, pero también perdonarnos a nosotros mismos. Liberarnos del rencor, del resentimiento, del odio. 9. Buscar ayuda profesional. Si sentimos que no podemos manejar solos nuestras emociones o nuestros problemas, buscar ayuda de un terapeuta o un consejero. No hay nada de malo en pedir ayuda. De hecho, es un signo de fortaleza. 10. Desconectar de las redes sociales. Limitar el tiempo que pasamos en redes sociales y ser conscientes del impacto que tienen en nuestro estado de ánimo. Anécdota personal. Durante la época en la que me sentía más abrumado por la presión mediática, la práctica del mindfulness fue una de las herramientas que más me ayudaron. Empecé a meditar durante 10 minutos cada día, enfocándome en mi respiración y tratando de calmar mi mente. Al principio fue difícil, pero con la práctica fui aprendiendo a controlar mis pensamientos y a reducir mi ansiedad. También empecé a pasar más tiempo en la naturaleza, caminando por el parque, respirando el aire fresco y disfrutando de la tranquilidad. Parte 4. La armadura de la resiliencia, fortaleciendo nuestra capacidad de recuperación. Además de un escudo, necesitamos una armadura. La resiliencia es la capacidad de recuperarnos de la adversidad, de superar los obstáculos y de aprender de las experiencias difíciles. Es la armadura que nos protege de los golpes de la vida. Aquí les comparto algunas estrategias para fortalecer su resiliencia. Desarrollar una mentalidad de crecimiento. Creer que nuestras habilidades e inteligencia pueden desarrollarse a través del esfuerzo y la perseverancia. Ver los desafíos como oportunidades de aprendizaje. Cultivar la optimismo. Esperar lo mejor, incluso en situaciones difíciles. Buscar el lado positivo de las cosas. Aceptar la imperfección. Reconocer que no somos perfectos y que todos cometemos errores. Aprender a perdonarnos y a seguir adelante. Desarrollar habilidades de resolución de problemas. Aprender a identificar los problemas, a analizar las posibles soluciones y a tomar decisiones. Construir una red de apoyo. Rodearnos de personas que nos quieren, nos apoyan, nos hacen sentir bien. Saber que no estamos solos. Cuidar de nuestra salud física y mental. Dormir lo suficiente, comer saludablemente, hacer ejercicio regularmente, practicar técnicas de relajación. Encontrar un propósito. Tener un sentido de dirección en la vida, una razón para levantarnos cada mañana. Dedicarnos a algo que nos apasiona. Practicar la gratitud. Agradecer por las cosas buenas que tenemos en nuestra vida, incluso en los momentos difíciles. Aprender de la experiencia. Reflexionar sobre nuestras experiencias pasadas, tanto las positivas como las negativas. Identificar lo que hemos aprendido y cómo podemos aplicar ese conocimiento en el futuro. Anécdota personal. A lo largo de mi carrera, he enfrentado muchos rechazos y fracasos. He perdido papeles, he recibido malas críticas, he tenido proyectos que no han salido como esperaba. Pero en lugar de dejarme vencer por la frustración y la decepción, he tratado de aprender de esas experiencias. He analizado lo que salió mal, he identificado lo que puedo mejorar y he seguido adelante con más determinación. He aprendido que el fracaso no es el final, sino una oportunidad para crecer y mejorar. Parte 5. Compartiendo la felicidad, un efecto multiplicador. Finalmente quiero recordarles que la felicidad no es un recurso limitado. Al contrario, cuanto más la compartimos, más crece. Compartir nuestra alegría con los demás, ayudar a quienes lo necesitan, hacer actos de bondad, tiene un efecto multiplicador en nuestra propia felicidad.
Cuando hacemos algo bueno por los demás, nos sentimos bien con nosotros mismos. Nos conectamos con algo más grande que nosotros mismos. Encontramos un sentido de propósito y significado en la vida. Así que los invito a compartir su felicidad con el mundo. Sonrían a un extraño o ofrezcan su ayuda a alguien que lo necesite, donen su tiempo o su dinero a una causa que les importa. Pequeños actos de bondad pueden tener un gran impacto en la vida de los demás y en la suya propia. Conclusión. La felicidad es una lucha constante, un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. No es un destino al que llegamos y ya está, sino un camino que recorremos día a día. Pero con las herramientas y las estrategias adecuadas, podemos proteger nuestra felicidad de las amenazas externas, fortalecer nuestra resiliencia y vivir una vida más plena y satisfactoria. Recuerden siempre, la felicidad es una decisión. Es una elección que hacemos cada día, cada momento. Podemos elegir ser felices, incluso en medio de la adversidad. Y recuerden siempre que no están solos. Yo estoy aquí para ustedes, para apoyarlos, para motivarlos, para recordarles lo valiosos que son. Gracias por estar ahí. Bueno, hemos llegado al final de esta ampliación del tema. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, que les haya hecho reflexionar. Ahora, la pelota está en su cancha. Pongan en práctica estas herramientas y estrategias, compartan sus experiencias conmigo y con los demás, y construyamos juntos un mundo más feliz. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta ampliación del tema? ¿Qué estrategias les resultaron más útiles? ¿Qué otras herramientas utilizan para proteger su felicidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis próximas publicaciones. Recuerden que son valiosos, que son capaces, que son merecedores de amor y felicidad. Luchemos juntos por un mundo más feliz. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Los quiero. Chao, chao.